Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la articulación entre la comunidad del desarrollo y la escuela a lo largo de la historia en una línea de tiempo. Se dice que en el año 1900 a 1930 fueron los primeros comienzos de los primeros intentos de alfabetización rural, que nos dice que el país tenía una fuerte división entre el campo y la ciudad, ya que la educación estaba concentrada en los centros urbanos, mientras que las zonas rurales permanecían concentradas o marginadas y sin acceso a las escuelas. Esto nos habla de que un hecho de que se crean las primeras escuelas rurales elementales, siendo impulsadas por misioneros o gobiernos locales con escasos recursos y docentes sin formación pedagógica. También esto trae un impacto bastante fuerte porque estas escuelas presentaban un primer paso hacia la educación del campesino, aunque mantenían un enfoque memorístico y discriminatorio hacia las lenguas y culturas indígenas. A su vez, también nos hablaba de que es un proceso excluyente que no reconocía la diversidad cultural ni lingüística del Ecuador, sino que era una educación rural que se concebía como civilizadora o no solo como una herramienta de liberación. En el año 1940 al año 1950 se hizo la primera investigación de reformas de reformas educativas y expansión estatal, que nos hablaba de las décadas de 1940, que era el Estado liberal que buscaba fortalecer la educación pública y la identidad nacional, tanto así que la Ley Orgánica de Educación de 1945 y sus posteriores planes de alfabetización fomentaron la creación de escuelas rurales públicas y la formación de maestros normalistas, ya que esto aumentaba la cobertura educativa y permitía que se abran más escuelas en el campo y eso impulsaba a la educación básica gratuita. Asimismo, nos habla que a pesar del avance, la educación seguía siendo centralista y urbana, que eran programas poco adaptados en la realidad. En el año 1960 al año 1970 nos habla de la educación rural y movimientos sociales. Esto nos dice que aparecen movimientos indígenas y campesinos que reclaman justicia social y educación pertinente, ya que se desarrollaban programas de alfabetización y educación popular, en algunos con el apoyo de organismos internacionales y la influencia de la pedagogía de Paulo Freire. A su vez, también nos habla de que surgen escuelas radiofónicas y comunitarias, que estas nos permiten llevar una educación a sectores alejados, aunque ya esto se hacía más innovador porque estos programas crecieron de sostenibilidad estatal y a su vez dependieron también de ayudar externamente, marcando un cambio en el paradigma de lo que era al reconocer el valor del saber local y la participación comunitaria. En el año 1980 y 1990 nos hablaba de la innovación de la educación bilingüe intercultural, ya que nos habla de que el país buscaba mejorar la calidad educativa y reducir brechas sociales. Nos hablaba de la Constitución del 2008 y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, como es la LOEI. Nos dice en el año 2011 que se impulsaba la educación como un derecho y se promovían que las escuelas del milenio en zonas sean rurales. Esto era con un impacto de mejorar las infraestructuras que se incorporaban con tecnología, transporte, alimentación escolar y también ya dice que se fue modernizando la educación rural porque se dio prioridad a las infraestructuras sobre la pedagogía y en muchas escuelas pequeñas fueron cerradas por un modelo centralizado, afectando a comunidades aislistas. En el año 2000 hasta el 2010 hubo ya la creatividad de la modernización y reestructuración del sistema. Nos habla de que esto era en sí de mejorar la infraestructura, que se incorporaban la nueva tecnología. Y como último tenemos en el año 2015, en la actualidad
nos habla de la educación rural, intercultural y tecnológica, ya que el sistema educativo enfrenta nuevos retos como es la migración, la conectividad y también en pandemia y la sostenibilidad. Esto nos hablaba de que el Ministerio de Educación impulsaba programas como Escuelas con Futuro, bachilleratos técnicos productivos y educación digital rural para así reducir brechas que promovieran a la educación intercultural, tecnológica y comunitaria con mayor participación de pueblos originarios y docentes rurales capacitados. Como es en la actualidad, aún persiste la desigualdad digital y económica porque la educación rural avanza, pero aún se necesita más inversión de pertinencia cultural y continuidad política. Esa ha sido mi presentación el día de hoy. Muchas gracias.